Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Costa Rica, 2 de la tarde con 6 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen en esta tarde, hoy en Matices Internacional, para entender un tema que es complejísimo, pero noticia durante los últimos días y que lamentablemente, eso sí, ha dejado un montón de personas fallecidas. Y es el recrudecimiento, no es el conflicto, porque el conflicto empezó hace muchos años, es el estallido de un nuevo enfrentamiento entre Palestina e Israel, que ha dejado la muy desequilibrada cifra hasta el momento de 262 muertos palestinos, entre ellos 65 niños, y de 12 muertos israelíes, entre ellos 2 niños. Y bueno, ¿a qué se debe? ¿Por qué ahora? ¿Quiénes son? Y creo que eso es clave, los beneficiados de este conflicto. Invité a Carlos Cascante hoy, nuestro especialista en temas internacionales, para que nos explique y nos enseñe a todos. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes, Randall. Un gusto compartir con usted y con todos los que nos escuchan un conflicto que, así como es interesante, es cruel, es duro, es doloroso. Sí, yo digo, la primera pregunta, como siempre, cuando aprendo en los programas con vos, es pedirte los orígenes del conflicto. Lo que pasa es que yo no sé, me da miedo que te volvás unos cuantos miles de años en la historia. No tanto. Pero, pero poder resumirnos, Carlos, por favor. Sí, quizá la forma más fácil, Randall, y ahí me disculpo con los que nos están oyendo, pero es un conflicto que tiene un componente territorial y si no se pone en un mapa, es muy difícil comprenderlo. Randall, no sé si me puedes permitir compartir un par de mapas. Bueno, serán un poco más de 2 mapas, pero creo que son muy ilustrativos de cómo se origina el conflicto y la evolución del conflicto hasta hoy, ¿Lo puedes en términos Carlos? territoriales. Gracias. No hay problema, porque sabía que venías armado con mapas, así es que puedes compartir ya de una vez. Ok. Tienen en su pantalla, los que nos pueden ver y si no se los describimos, un mapa del Medio Oriente de finales del siglo XIX, es decir, cómo estaba distribuido eso que hoy llamamos el Medio Oriente a finales del XIX. Fundamentalmente se van a encontrar con un gran actor que es el Imperio Otomano, que para inicios del siglo XX está viviendo una enorme crisis política, social y económica que había producido el desmembramiento de grandes partes que componían el Imperio Otomano. Justamente el Imperio Otomano va a intentar, para salir de los problemas económicos que tiene, recurrir a las potencias occidentales, a los grandes imperios de la época. Y ahí vamos a tener 3 grandes actores: el Imperio francés, el Imperio británico y el Imperio alemán. Entre esos 3 se van a disputar, digamos, los favores del sultanato para establecer sus intereses económicos. Y el sultanato decide darle más apoyo, o recibir más apoyo, del Imperio alemán. Entonces los alemanes van a empezar a aumentar sus intereses económicos, sus inversiones en el Imperio Otomano. En la península arábiga y en lo que hoy y en Palestina y en lo que hoy conocemos como Siria y Jordania, fundamentalmente van a existir una serie de poblaciones que tienen mucha historia, mucha historia,
y que en ese momento estaban organizadas en, digamos, sociedades bajo el mando de señores de la guerra. Y que también estaban recibiendo migración por parte de algunos europeos, fundamentalmente algunas migraciones en la zona de Palestina de judíos europeos. Cuando se produce la Gran Guerra, es decir, la Primera Guerra Mundial, el pleito era muy claro en esta región del mundo. Los turcos, por su relación con Alemania, entran y apoyan a Alemania, y los europeos, y Gran Bretaña y Francia, lo que van a hacer es negociar con las poblaciones de estos territorios su apoyo contra Constantinopla, para después repartirse lo que quede del imperio. ¿Sí? Entonces hay que tener muy claro que esta zona fue desarrollada en los términos territoriales y políticos que tenemos hoy por los imperios del siglo XIX y principios del XX. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, en el medio de la guerra, franceses y británicos se dividen el territorio que ven acá, el territorio del Levante. Los franceses se van a quedar con todo lo que está al norte de Palestina y los británicos se van a quedar con lo que está al sur. Palestina va a quedar en manos de los británicos. Cuando se crea la Sociedad de Naciones, esto se convierte en el mandato francés y en el mandato inglés. Conforme se van dando estos hechos en Europa, debido a la persecución que habían sufrido los judíos europeos, se va creando una ideología nacionalista que es el sionismo. El sionismo es originalmente una teoría nacionalista que lo que establece es el deseo de contar con un territorio, con un hogar nacional para los judíos europeos. Entonces el sionismo tiene una connotación de modernidad europea. En el 17, la influencia de los judíos durante la Primera Guerra Mundial es muy fuerte en el gobierno británico, y el gobierno británico establece un plan de partición de Palestina, que es conocido como el Plan Balfour, que era el Plan Balfour. Lo que planteaba fundamentalmente es que el territorio de Palestina, en el territorio de Palestina se iba a crear un hogar nacional para los judíos que quisieran emigrar a Palestina, y que en determinado momento ese hogar nacional se iba a convertir en un estado independiente. Evidentemente, eso va a generar una oposición abierta de las poblaciones que se encuentran en Palestina, tanto de árabes como de judíos que estaban en Palestina, porque los judíos que están en Palestina fundamentalmente eran judíos que habían estado ahí por mucho tiempo, o migraciones que habían empezado a llegar desde finales del 19. ¿Okay? Entonces, esa división y ese aumento, esa permisibilidad de que arriben nuevos grupos de migrantes, hace que un bien escaso, como siempre, que es la tierra, entre en disputa. ¿Okay? Entonces tenemos que tener claro que el conflicto, digamos, actual que tenemos entre Israel y Palestina tiene unas raíces más tempranas que lo que a veces se le quiere atribuir.
Esto quiero dejarlo muy claro, porque en algunas oportunidades se dice que esto se origina en los tiempos bíblicos. No, o sea, para hablar, digamos, fuera de toda connotación religiosa, digamos, partidaria, hay que entender que el conflicto se origina en este momento. Fundamentalmente tenemos migración europea que llega a territorios que se consideran escasos, con escasa cantidad de recurso acuífero, y que va a generar inmediatamente un pleito entre los que están llegando nuevos y los que estaban antes. Ahora, conforme se va poblando Palestina de emigrantes judíos, se van a provocar una serie de actos violentos entre ellos que el mandato británico no puede controlar. Es decir, la situación se va volviendo cada vez más incontrolable para el mandato británico. Y los judíos van creando una serie de organizaciones que se van a convertir en la institucionalidad para que se construya el Estado de Israel tal y como lo conocemos hoy. Fundamentalmente hay dos grandes instituciones que construyen el Estado de Israel. Uno es la Central de Trabajadores de Israel, que crea un gobierno paralelo a el mandato británico, cuyo líder es David Ben Gurión, que es un inmigrante europeo que llega más o menos en la primera década del siglo XX a Palestina, y empieza a trabajar en labores agrícolas. Él tiene una tendencia, digamos, socialista. Por el sionismo vamos a encontrar líneas de derecha y líneas de izquierda, pero digamos que en ese momento las líneas socialistas se impone y crea esta central sindical que va a ir creando esa institucionalidad. Y a la par se crea un grupo paramilitar, la Ganaha, que es, digamos, un mecanismo de defensa que crean las comunidades judías en Palestina frente a los embates y a las revueltas que van a hacer los grupos árabes descontentos con esa migración. Dentro de esa línea de construcción del Estado hay divergencias. Está, digamos, la línea más prudente, que es la que dirige Ben Gurión, de que no hay que propasarse en la violencia para conseguir los objetivos políticos. Y hay otra línea más recalcitrante que termina dividiéndose en la década de los 30, y van creando bandas separadas, digamos, grupos militares separados. Uno es Irgun, y más adelante la banda Stern, que son grupos, digamos, que lo que opinan es que la única forma de construir el Estado de Israel es mediante la violencia, sacando al mandato británico y sacando a las poblaciones palestinas tradicionales autóctonas. La única forma de construir el Estado de Israel. Entonces tenés dos tendencias: los que piensan un poco más en la prudencia y en la convivencia, y los que son más recalcitrantes en ese proceso. Evidentemente la resistencia árabe es muy fuerte, porque al final le están quitando tierras. Es muy comprensible. Y a veces, y puede ser que lo que diga en este momento no le caiga bien a algunos grupos. Pero usted justificar que esas tierras le pertenecen ancestralmente por mandato divino a una población, evidentemente no es un argumento que convenza
a las poblaciones que han vivido en ese territorio por mucho tiempo. Pero digamos, ese es el argumento, el retorno al hogar ancestral. Como título y particularmente, perdón, por una divinidad que ellos no reconocen. Exactamente, o sea, es como cuando vienen los españoles y montan una guerra de conquista basados en que no están haciendo caso a las enseñanzas de Jesucristo. Es un argumento, digamos, que no es aceptable. Ahora, dentro del sionismo hay desde los argumentos más religiosos hasta los argumentos más laicos. Por ejemplo, en la lógica de tipos como Ben Gurión, Golda Meir, etcétera, digamos, los fundadores del Estado de Israel son más socialistas, y su argumento de construcción de un Estado nacional son las grandes persecuciones del siglo XX, ¿verdad? Que existe un derecho que tiene cualquier pueblo de tener un territorio donde desarrollarse. Es menos, digamos, religioso, pero aún así el elemento de unidad nacional es el territorio, ¿verdad? Hacerlo donde estuvo el ancestral reino de Israel. Ok, después de la Segunda Guerra Mundial, los grupos más prudentes empiezan a tener mucha presión porque la migración a Palestina de judíos europeos aumenta exponencialmente. Claro, ellos también habían provocado esa migración previo a la guerra para consolidar sus posiciones, y ante la necesidad de contar con más hombres para la ganaja, más hombres para la producción, consolidar sus colonias en el territorio de Palestina, porque al final esto se vuelve una lucha entre cómo consolidar el dominio territorial. Y en el 45, cuando se crean las Naciones Unidas, el sionismo, ya organizado internacionalmente, desarrolla toda una campaña para que el Plan Balfour se traiga a la actualidad del momento y se convierta en una resolución de las Naciones Unidas, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que construya, que legitime internacionalmente la creación del Estado de Israel. Evidentemente, eso tuvo una oposición del mundo árabe virulenta, porque una resolución de la ONU consolidaba el dominio sobre el territorio que en ese momento militar y económicamente tenían las colonias de judíos en Palestina. Ese va a ser un pleito fabuloso en términos de influencia política, donde intervenían varias variables, Randall. Intervenía por una parte la posición de las grandes potencias, lo que pensaran los Estados Unidos, lo que pensara la Unión Soviética. Los Estados Unidos aprueba, no sin dificultad y con mucho problema interno, la resolución, votar a favor de la resolución, y en otros países no influía tanto los Estados Unidos, sino los posicionamientos de las diversas diásporas palestinas y judías que se encontraban dentro de los países. Entonces, en países donde la diáspora palestina era fuertísima, el gobierno, y económicamente muy importante, los gobiernos votaron en contra de la resolución. En otras donde los palestinos no eran fuertes, votaban a favor. Entonces, Costa Rica es un caso sui generis, porque hubo mucha persecución a los judíos, pero el gobierno en ese momento era partidario, digamos, de mejorar la condición de los judíos en Costa Rica y de apoyar la creación del Estado de Israel. Las Naciones Unidas finalmente, en la resolución de 1947, establece la partición de Palestina en dos estados, uno judío y uno árabe, de acuerdo con los términos de la resolución, y establece cómo va esa partición. Aparte de eso, establece una condición especial de la ciudad de Jerusalén, que va a estar
fundamentalmente bajo control internacional, eso era lo que decía la resolución, después no se cumplió, bajo control internacional hasta que se definiera bajo qué jurisdicción iba a estar la ciudad vieja de Jerusalén, si en manos israelíes o en manos del Estado palestino que estaba en formación. Lo que pasa es que con la resolución del 47 tenemos dos situaciones completamente opuestas. Por una parte, tenemos a un Estado que se ha ido formando, que es el Estado de Israel, por eso me interesaba tanto hablar de la Ganaja y de la central sindical de trabajadores de Palestina, porque esas fueron las bases del Estado. O sea, había una base de unidad para el Estado. E incluso en la década de los 40, Ben Gurión realizó toda una serie de limpias de aquellos que no estaban de acuerdo con su forma de ver el Estado de Israel para consolidar el Estado. Mientras que del lado de los palestinos no teníamos esa misma organización histórica. ¿Por qué los judíos tenían esa organización? Porque arrastraban toda la lógica de construcción del Estado europeo. Los árabes no, entonces ahí se daba una enorme diferencia de partida en la posibilidad de crear un Estado. Por otra parte, los intereses de los palestinos, digamos que estaban defendidos por los países vecinos, por los árabes vecinos, que al final demostraron que les interesaba muy poco los intereses de los palestinos y lo que les interesaba a ellos era quedarse con partes del territorio de Palestina y dejar a los palestinos como ciudadanos, posiblemente de segunda categoría, de sus propios estados. Y por supuesto que Israel no se quedara con el territorio. Entonces, al final del día, para 1948, los palestinos son una población que está bastante en peores condiciones que las colonias judías que ya están muy consolidadas. Cuando Ben Gurión establece la creación del Estado de Israel, es decir, la fundación del Estado de Israel, y le dice a los del mandato británico, váyanse de acá, y los del mandato británico se van, se provoca la primera gran guerra palestino-israelí o árabe-israelí, que dura más de un año, que provoca una enorme migración de palestinos al exterior, una enorme persecución, e Israel termina controlando una buena parte del territorio, que es lo que quiero mostrar con este mapa de acá. Aquí tenemos la evolución del control del territorio de la zona. En el primer mapa, que es el plan del 47, de acuerdo con Naciones Unidas, ustedes pueden ver lo que le correspondía al Estado árabe en verde y lo que le correspondía al Estado de Israel en azul. Si se dan cuenta, la partición original tiene un enorme problema, que es que crea un Estado árabe dentro del Estado de Israel. O sea, no es una separación fácil. Después de la guerra del 48, la guerra de fundación del Estado de Israel, que es otra razón importante para comprender el apego costarricense al Estado de Israel, porque en la ideología nacional crean una historia común, y aparte de eso, Israel está creando un gobierno de orden socialdemócrata. Después de la guerra del 49, Israel se va a quedar con la mayor parte de los territorios que le habían sido otorgados por la resolución de partición del 47. Pero los árabes, Jordania y Egipto, se van a quedar con el control de partes que legalmente, no teóricamente, que legalmente le corresponderían al futuro Estado palestino. Carlos, perdona, pero aquí veo dos cosas que me parecen muy importantes. Uno, que Jordania tuvo el poder en la conquista de Jerusalén hasta 1967.
¿verdad? Correcto. Eso incumplía, por supuesto, la resolución de la ONU de que Jerusalén estuviera en manos internacionales, terminó siendo de Jordania. Correcto. Por otro lado, Israel incumple la misma resolución porque se deja, después de la guerra del 48, un montón de territorios que no le correspondían, que en la primera lámina las vemos en verde, ya en la segunda en azul. Tercero, la ocupación de Gaza, de Egipto, la Franja de Gaza, sí. En lo particular, ¿verdad? Por lo que del 49 al 67 no vemos ningún Estado palestino. O sea, el Estado palestino como territorio no existe. No, existe un derecho del pueblo palestino a tener su Estado, pero realmente no lo tenemos. En el 67 se produce la Guerra de los 6 días. Aquí hay que dejar algo claro. Israel, Egipto y Jordania querían ir a la guerra otra vez. Israel, para salvaguardar sus fronteras y recuperar Jerusalén, y los otros, tanto Jordania como Egipto, para desaparecer Israel y quedarse con todo, y los palestinos en el medio sufriendo. ¿Okay? Aquí los palestinos, vamos a ver que en los 70 ya se dan cuenta que la única forma de poder contar con un Estado es defendiéndose ellos solos, porque los árabes no eran un socio confiable. Israel gana esa guerra, la guerra del 67, la guerra de los 6 días, que digamos es de las operaciones militares más impresionantes, porque Israel se había preparado muy bien para la guerra, logra, por una parte, sacar a Jordania de Cisjordania, quedarse con todo Jerusalén, sacar a Egipto de Gaza y quedarse con todo el Sinaí, con todo el desierto del Sinaí. Es decir, fue una victoria apabullante, y aparte de eso Siria se metió en el conflicto e Israel se quedó con los altos del Golán, que son, digamos, un espacio acuífero muy importante, que en el Medio Oriente eso es capital, y por otra parte son los altos del Golán, una región muy bonita, pero que militarmente es muy importante porque para controlar el territorio, cuando el territorio es muy plano, cualquier alto estratégicamente es muy importante para controlar militarmente el territorio. Y esto se queda, este control de los altos del Golán es un status quo que ningún gobernante de Israel devolverá a Siria, porque es estratégicamente imposible devolverlo si usted quiere seguridad para el Estado de Israel. Okay. Porque es el límite con Líbano también, que permite, digamos, controlar desde ahí no solo Siria, Líbano, sino por supuesto todo su propio territorio, Carlos. Controlabas al norte, controlabas el sur con un posible ataque de Egipto, que eso va a relajarse cuando llegan a un acuerdo, y también le cerrás a Jordania porque la mayor parte de este territorio jordano de acá es un desierto. Entonces el nivel de control de tu espacio territorial era muy importante, porque durante esos primeros años, si uno lee, digamos, las memorias de los dirigentes militares de Israel, Yitzhak Rabin, Moshe Dayan, que eran, digamos, estrategas militares, lo primero que piensan es: nosotros tenemos que irnos a la guerra con esta gente antes de que ellos se vengan a la guerra contra nosotros, pues nosotros tenemos que asegurar el territorio. Es una lucha de sobrevivencia. Y para los árabes también es una lucha de sacar al invasor, ¿no? En los 80 se produce la guerra en el Líbano, porque la Organización para la Liberación Palestina había establecido su base acá, Israel invade, y se producen algunas de las matanzas más duras y por las que más se ha cuestionado al Estado de Israel, y se queda con este territorio también ocupado hasta el 2000. Esta situación, Randall, va a ir disminuyendo la tensión entre Israel y sus vecinos, fundamentalmente en la década de los 70, después de la guerra del Yom Kippur del 73. ¿Por qué se reduce la tensión con los vecinos? Fundamentalmente porque en la guerra del Yom Kippur
la intervención de los Estados Unidos fue fundamental. No es que no haya intervenido antes, pero en el 73 un error de la inteligencia israelí los pone en una situación muy complicada y los Estados Unidos intervienen directamente apoyando a Israel. Y digamos que esto se convierte fundamentalmente en una situación que la Unión Soviética decide evitar. Entonces, cuando la Unión Soviética ve que Estados Unidos está interviniendo tan fuertemente en esta zona, la Unión Soviética decide alejarse un poco de ahí, y algunos socios estratégicos de la Unión Soviética en la región se dan cuenta de su salida y llegan a una solución muy pragmática, que fue por ejemplo el caso de Egipto y Jordania, que dijeron, bueno, aquí digamos, jugar a la Guerra Fría no nos está funcionando, porque en realidad solo está quedando un actor fuerte. Pleguémonos a los Estados Unidos en lo que queda en esta Guerra Fría. Plegarse a los Estados Unidos, recibir cooperación de los Estados Unidos, implicaba negociar con Israel. Y por eso, en los 70, se llegan a acuerdos de paz entre Egipto e Israel y Jordania e Israel, y a Egipto les es devuelta todo lo que tenía Israel del Sinaí, y por otra parte Jordania renuncia a esto. Claro que la posición de Jordania, para Jordania, en un mundo de grandes estados, y Jordania, un pequeño estado, tener el respaldo de los Estados Unidos es asegurarse su existencia. Entonces, digamos, esas fueron las negociaciones en términos generales. Siria siguió siendo aliado de la Unión Soviética y además la negociación era improbable, porque Israel nunca iba a devolver los altos del Golán. Digamos que en los 90, cuando se acaba la Guerra Fría, eso redujo mucho más tensiones de las que se estaban dando, y se llega, digamos, a la primera gran negociación en serio para la resolución del conflicto palestino-israelí, que son las negociaciones de Oslo y después la negociación en Taba, en Egipto. Fundamentalmente, para que eso ocurriera, se tuvo que tomar una decisión por parte de Occidente, que era reconocer la legitimidad de la Organización para la Liberación de Palestina, que en los 70 había sido aceptada como organización observadora dentro de las Naciones Unidas. ¿Por qué se llega a ese acuerdo? Primero, porque la Organización para la Liberación Palestina renuncia al objetivo histórico de desaparecer a Israel del mapa y tiene, digamos, una visión más pragmática de que me den lo que corresponde a lo que diga la resolución del 47. Por otra parte, en Israel gobierna el Partido Laborista, fundamentalmente con dos líderes, Yitzhak Rabin y Shimon Peres, que habían vivido toda la guerra desde la fundación del Estado de Israel. Shimon Peres era, digamos, una de las manos derechas de Ben Gurión, y Yitzhak Rabin fundamentalmente había sido el comandante en la guerra del 67 y en la guerra del 73. Y se dan cuenta que la sobrevivencia, que digamos que vivir con constantes ataques, con la intifada de los 80, la intifada es cuando todo Palestina se levanta contra el dominio israelí, y había causado mucho daño. Entonces, que la única forma de establecer cierto nivel de paz es negociando, y eso nos da el espacio para los acuerdos de Oslo. En los acuerdos de Oslo, Randall, usted me para cuando quiera, usted me... No, yo estoy interesantísimo, seguí. Usted me dice, porque a veces yo me vuelo en muchos datos históricos y no entramos mucho en No, seguí, yo aquí estoy atento. Ok. En los acuerdos de Oslo, fundamentalmente, hay tres grandes zonas de acuerdo. Tres grandes zonas de acuerdo y otras zonas que no se llegaron a acuerdo, pero vamos a ver cuáles son los grandes acuerdos. El primer gran acuerdo es aceptar a la OLP como interlocutor. O sea, la OLP como representación de todo Palestina. Eso dejaba fuera
a las organizaciones en Gaza. Y digamos que fue rechazado y por eso se funda en el 87 una organización de resistencia que se llama Hamas, que fundamentalmente tiene mucho poder histórico en Gaza. Hamas no acepta que la OLP sea, digamos, un interlocutor tan válido, porque consideran que la OLP ha renegado del principio general de que ese territorio históricamente es un territorio palestino, todo el territorio, y que Israel es un invasor. Entonces, desde que se funda Hamas, si bien han tenido algunos acuerdos a lo largo de estos años, es una relación adversarial. El segundo gran acuerdo es convertir a la OLP en algo que se llama la Autoridad Palestina, que va a ser el embrión del Estado palestino. Y esa organización y esa Autoridad Palestina se convertirá en Estado palestino, de acuerdo con estos convenios, cuando se cumpla la hoja de ruta de Oslo. Como la hoja de ruta de Oslo tuvo problemas para cumplirse, lo que hicimos muchos estados, entre ellos Costa Rica, fue reconocer la existencia del Estado palestino. Porque Oslo iba dirigido a crear un Estado palestino, finalmente, luego de 30 y resto de años, más de 3 décadas. Y por otra parte, el otro gran acuerdo es que ciertas partes del territorio de Cisjordania, a esta región se le llama Cisjordania, ciertas partes del territorio de Cisjordania y la Franja de Gaza iban a ser entregados para administración civil de la Autoridad Palestina, para ir creando la idea de un Estado palestino. ¿Cuáles eran las cosas en que no se podían llegar a acuerdos? El retorno de palestinos a los territorios de la Autoridad Palestina, la definición de límites y la situación de Jerusalén. ¿Por qué es muy difícil llegar a acuerdos sobre esto? Fundamentalmente porque a lo largo de toda esta larga historia, Israel ha venido poblando territorios que jurídicamente, de acuerdo con la resolución de partición, le corresponderían a un Estado palestino. Eso es a lo que se denomina y que se habla en las noticias de los colonos judíos. Sí, o de la ocupación israelí de esos territorios. Territorios, exactamente. Ok, fundamentalmente, ¿qué son estos territorios que se llaman ocupados y estos colonos? Básicamente zonas residenciales, es decir, a ciudadanos del Estado de Israel se le ha dado tierras para que se vaya a vivir ahí, cree sus casas, cree su vida ahí. Entonces es muy difícil negociar porque hay colonos israelíes que tienen muchos años de estar ahí. Entonces, y votan, y en una elección tan cerradas como tienden a ser en Israel, son votantes importantes. Y hay mucha población que vive en territorios que son de Israel, jurídicamente hablando, que apoyan la causa de esos colonos. Por otra parte, los palestinos piden la devolución de todo. Y hay otro problema que es, digamos, el que decanta las actuales protestas, que es que hay zonas que históricamente han sido poblaciones palestinas que las autoridades israelíes quieren sacar de ahí
para poner colonos israelíes. De hecho, el último conflicto, una de las cosas que lo explota, entre muchas otras, es la resolución de un tribunal de Israel ordenando la salida de ciudadanos palestinos que han habitado ese territorio históricamente. Porque hay ciertas poblaciones, especialmente al lado de Jerusalén, ya lo vamos a ver en otro mapa, muy cercanas a Cisjordania, que son comunidades netamente palestinas. Y que lo que leen los palestinos, los cuerpos de resistencia palestinos, es que la estrategia es irlos desplazando para ir ocupando el territorio militarmente, pero también económicamente. Entonces esto es una lucha de ocupación territorial. Pero volviendo a finales del 2000. A finales del 2000 ya se está aplicando cierta parte de los acuerdos de Oslo. En el 2006, y esto fue una paulatina aplicación de entrega de territorios, de control civil. Gaza fue ocupada por Israel hasta el 2005, pero justamente en este momento en que Gaza es entregada, se va a producir algo que para la autoridad palestina fue muy conflictivo, que son las elecciones las elecciones legislativas, en las cuales Hamás, el brazo político de Hamás, gana las elecciones parlamentarias frente al Fatah, que es el partido político que es el heredero de la Organización para la Liberación de Palestina y de Yasser Arafat y del actual presidente Mahmoud Abbas. Entonces ahí se va a producir un conflicto dentro de los palestinos violentísimo, porque la OLP siente que Hamás le robó todo el mandado electoral y Hamás digamos Mahmoud Abbas toma una decisión muy dura cuando se produce un levantamiento de Hamás en Gaza, que es expulsar al primer ministro palestino que es partidario de Hamás, que es líder de Hamás, del brazo político. Y a partir de ahí se da un enfrentamiento durísimo entre la autoridad palestina, que tiene su sede en Ramallah, por acá, y las autoridades de Hamás en Gaza, porque Gaza también había ganado Hamás había ganado las elecciones en Gaza. De forma tal que Hamás ocupa militar y políticamente esta zona de acá. Cuando se produce ese levantamiento de Hamás, Israel procede a cerrar la franja y Egipto procede a cerrar la franja. Entonces es un territorio militarizado y acuartelado. Mientras que la autoridad palestina, digamos que ante el problema electoral que tiene, ha venido posponiendo las elecciones palestinas desde el 2005 hasta la fecha. Es decir, Mahmoud Abbas es presidente de la autoridad palestina desde el 2005 y reiteradamente han hecho una posposición de elecciones porque sienten que jamás podría sacar buen partido de esas elecciones. Y eso también explica mucho por qué el conflicto escaló y por qué jamás decidió meterse de lleno en este último conflicto que estamos viviendo. Ese, digamos, es el panorama general, Randall, pero a mí me gustaría, antes de entrar al conflicto actual, que la gente comprendiera un poquito el asunto de Jerusalén, porque es clave. Este es un mapa del municipio, de lo que abarca Jerusalén, del municipio de Jerusalén. Fundamentalmente, hasta el 67, Israel logró controlar esta parte del territorio de Jerusalén. Es lo que se conoce como Jerusalén Oeste, Jerusalén Occidental. Mientras que los
cisjordanos se quedaron con este territorio de acá. Después de la guerra del 67, Israel se quedó con todo, como habíamos visto. Okay. Este mapa lo que les muestra es los asentamientos judíos de colonos israelíes en el territorio del municipio de Jerusalén, que en términos generales deberían ser de la autoridad palestina. Y por otro lado se ven en color café áreas que ya están bajo el control de la autoridad palestina. Fundamentalmente, los hechos que generan el actual conflicto se producen en una zona que es mayoritariamente de control palestino y de población palestina. Porque lo que se está experimentando en este momento, digamos, como es una estrategia de poblamiento israelí que lo que intenta es, eliminar la presencia palestina de estas zonas en el largo plazo. Digamos que sobre esa posición del Estado de Israel hay diversas observaciones. Los grupos más pro-palestinos lo llaman directamente una anexión, que Israel se quiere anexionar los territorios ocupados, y la amenaza de Benjamin Netanyahu de declarar soberanía era un paso más en esto. La otra posición es, digamos, señalar que no hay, o sea, que sí hay un movimiento de poblamiento, pero que Israel no quiere una anexión porque eso le podría traer una serie de problemas que Israel no quiere. Pero que la negociación con la autoridad palestina es tan complicada que eso es lo que hay que hacer para mover una negociación. En realidad, eso lo que te demuestra es que dentro del Estado de Israel hay diversas posiciones políticas de lo que debe ser el futuro de Israel. Desde las posiciones políticas más extremas, que lo que fundamentalmente dicen es que la solución de dos estados ya no es funcional, sino que Israel debe convertirse en un solo estado, y dentro de la solución de un estado tiene dos posibilidades: acabar con los palestinos, que digamos es la posición más ultra, más inhumana, más violadora de derechos humanos, y la otra es, anexarse sus territorios y concederle el estatus de ciudadanía a todo el que se encuentre dentro de esos territorios. Y concederle el estatus de ciudadanía significa darle las mismas condiciones y calidad de vida que en Israel para los ciudadanos israelíes son muy altos. Es uno de los países más desarrollados del mundo. Sí, pero eso es hacer que legalmente un palestino sea israelí. Correcto. Es obligarlos a ser israelíes. Ya hay palestinos israelíes, ¿verdad? Por la situación de tanta división a lo largo de la historia, hay una población palestino-israelí. A lo que me refiero es culturalmente. Digamos, lo que significa ser un palestino israelí. Es un proceso de aculturación. Sí. Y ahí, digamos, las otras posiciones es mantener la solución de dos estados, que ya es muy complicada en términos de las relaciones entre Hamás y la autoridad palestina. Es que Hamás está actuando como un estado ajeno a la autoridad palestina la mayor parte del tiempo. O sea, la autoridad palestina no tiene control de la banda de Gaza, para dejarlo en dos platos. Claro. Carlos, pero entonces ninguna solución hay siquiera, digamos, un pequeño triunfo para Palestina. En todos pierde. En uno pierde ciudadanos. Sí. Y en el otro pierde territorio, en el otro pierde la existencia. Sí, no, están encerrados. Y el otro gran problema que tienen actualmente es que con las negociaciones de los tratados Abrams que negoció la administración Trump con Israel y estados árabes,
y fundamentalmente lo que fue dejar a Palestina sin aliados, ir aislando a Palestina para que negocie a la baja. O sea, o entregando todos los territorios que originalmente, de acuerdo con la resolución de partición, le podían pertenecer, o bien aceptando lo que le den. Es decir, en ninguna de las soluciones los intereses, digamos, originales de los palestinos se mantienen vigentes. O sea, es una solución para Palestina, es una solución de perder. Ojo, esta visión, digamos, de largo plazo, intelectuales palestinos, la vinieron manteniendo desde Oslo. O sea, desde Oslo ellos dijeron, no, a como está esto lo que es una negociación para ir perdiendo intereses, para ir cediendo lentamente. Escoja el tiempo. Entonces, llegamos hasta el plan de paz de Donald Trump, que lo que les decía era, bueno, negocien con lo que les quedan, porque ya no van a obtener nada de lo que pedían antes. Más bien pueden perder más si no negocian. O sea, una negociación totalmente en un estatus de debilidad, de mucha debilidad. Ahora, si alguien ha planteado, porque el conflicto pasó de tener dos protagonistas, es decir, Israel versus la autoridad palestina, a tener tres protagonistas, que es Israel versus la autoridad palestina versus Hamas, que es el que controla Gaza. ¿Ha habido alguien que proponga decir, bueno, que la autoridad palestina se quede con Cisjordania como tal? Es decir, que sea un país, Cisjordania, a cargo de la Autoridad Nacional Palestina, y que jamás se deje Gaza y que tenga su propia administración. Nadie lo propone abiertamente, pero digamos que hay muchos líderes de Hamas que a mí me parece que esa es su intención final, quedarse con ese espacio territorial. Al menos... Gaza. Sí. Al menos por un periodo de tiempo, ¿verdad? Es que aquí estamos ante un conflicto donde la gente se acostumbró a vivir dentro del conflicto. Y que digamos que hay momentos en que vivimos con cierta tranquilidad y momentos donde se producen estallidos de violencia como el que vimos la semana anterior. Sí. Al final lo que producís es un estado. A mí siempre este primer mapa, Randall, siempre me ha parecido fundamental para entender el problema. Al final lo que se estaba construyendo era un estado sin posibilidades de subsistencia, el mapa del 47, porque en el largo plazo el estado más grande se iba a comer al estado más chico de una u otra forma. Incluso hay intelectuales muy críticos en Israel que dicen es que el gran problema es que una solución de dos estados es materialmente imposible en el estado de situación de las cosas. Y también tenés que ver que las autoridades palestinas están deslegitimadas porque han caído en horribles actos de corrupción, y la actual protesta tiene su base precisamente en la sensación de ciertas poblaciones palestinas de que nadie las defiende, ni Hamas ni la autoridad palestina. Entonces han sido, Carlos, digamos que levantamientos muy asistémicos. Hace algunos meses, ¿verdad?, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que ha ganado 4 elecciones, creo, en los últimos 2 años, ya se veía como que iba a perder esta que venía. O sea, iba a tener que armar un nuevo gobierno. Iban a tener que armar un nuevo gobierno. Y se estaba formando desde la oposición a Netanyahu, por primera vez, se estaba sumando una fuerza árabe a su oposición. Es decir, era un hecho de que Benjamín Netanyahu iba a perder las elecciones en Israel. Y entonces estalla la violencia. Sí. Y a todo el mundo se le olvidan las elecciones, y el acuerdo ese que iba a sacarlo a él del poder dice, no movamos esto porque estamos en pleno conflicto. Es decir, uno de los ganadores de la crisis de los últimos días es Benjamín Netanyahu, quien ya se aseguró seguir unos meses más como primer ministro israelí. Sí, eso es fundamental para entender esta coyuntura. Esto
explicándolo un poco más en términos estructurales. Hasta 1990, perdón, hasta el 1997, Israel es fundamentalmente un sistema bipartidista, donde hay dos grandes fuerzas políticas: el laborismo, que fundó el Estado de Israel, y el Likud, que representan, por un lado, la tesis socialista y la tesis, digamos, más de derecha. El Likud más de derecha, el laborismo, digamos, vinculado con el laborismo británico, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa ideología. En el 90, cuando gobierna el partido laborista, surgen una serie de actos de corrupción espantosa, la negociación con la autoridad palestina los debilita, y eso provoca que el Likud gane las elecciones. El Likud históricamente ha sido mucho más agresivo hacia la negociación con Palestina. Ellos creen que la mano dura es la forma de pacificar el país, pacificar el territorio. Pero ya en el 2000, el Likud sufre una partición y surge un líder político, Ariel Sharon, que divide el partido y crea un partido que se llama Hatima. Hatima es todavía más, es como la derecha dentro de la derecha y como la más, una agrupación más violenta en torno al conflicto palestino-israelí que el mismo Likud. Y por otro lado, después del gobierno de Ehud Olmert, del Partido Laborista, el laborismo entra en una crisis de la cual no se ha levantado. Entonces, dentro del espectro político de Israel, las fuerzas tendieron más a la derecha y menos a la izquierda, y más a las soluciones violentas que a los intentos de negociación. La estructura del Estado de Israel funciona a partir de un sistema parlamentario. El Congreso es conocido como la Knesset, que tiene 120 espacios. El partido o la figura política que logre 61 votos se convierte en el primer ministro de Israel. ¿Qué? El sistema político, debido a esa situación de los partidos políticos israelíes, ha tendido a hacerse multipartidista, pero digamos de pececitos cada vez más pequeños. O sea, es un electorado muy dividido, porque la población de Israel, que eso es una maravilla, la población de Israel es muy multicultural, es muy multifacética, es muy particular, es decir, es muy difícil de caracterizar. Más bien tenés un montón de pequeñas minorías. Si no se llega a llegar a una coalición de 61 votos, el primer ministro que estaba en funciones se va a mantener en el cargo hasta tanto no se logre consolidar una coalición. Si no se logra consolidar una coalición, hay que hacer elecciones nuevamente. ¿Ok? ¿Cómo han estado las últimas elecciones? Netanyahu, que fue una figura muy popular en la década, a inicios de esta década, perdón, de la década anterior, de la del 2010, y pues ha salido acusado por enormes actos de corrupción de sus gobiernos y él en lo personal. Y eso le ha traído un desgaste político abrumador. Estoy presentando, para los que nos escuchan, los resultados de las últimas 3 elecciones parlamentarias en Israel. En las últimas 3 elecciones parlamentarias, la de abril del 19, la de septiembre del 19 y la de 2021,
Me faltó la del 2020, perdonen. Netanyahu no ha conseguido llegar siquiera a los 40 escaños. Y entonces ha tenido que entrar en negociaciones con una serie de partidos que alternativamente y sin ninguna continuidad se han alternado el segundo lugar en las preferencias del público. Como les había dicho, la sociedad israelí ha tendido más al extremismo para resolver el conflicto palestino-israelí. Y eso ha hecho que la mayoría de los partidos políticos tengan una línea dura hacia la negociación con el conflicto. Y que partidos que eran muy importantes, como el Partido Laborista, se vean reducidos a tener muy poca importancia dentro del panorama electoral. Entonces, el juego político en los últimos 2 años es crear una coalición, Netanyahu jugando para crear una coalición que lo mantenga en el poder, que lo ha llevado a negociar con todo el mundo, y la espera de que surja una figura que pueda hacer una coalición que tenga la suficiente cintura política, el suficiente manejo político para hacer una coalición anti-Netanyahu, porque está claro que la mayoría del país no quiere que Netanyahu continúe como lo ha demostrado en los últimos resultados electorales, aunque sigue siendo la principal fuerza política en el país. En la última elección, en la de marzo del 21, alcanzó apenas el 24% de los votos del electorado en Israel. Carlos, pero ya iba a pasar, o sea, ya se estaba armando esa coalición para quitarlo. Claro, porque Yair Lapid, que es de un partido de centro, había concitado, digamos, los 61 votos, estaba cerca de conseguirlo, conseguir los 61 votos para obtener la oficina del primer ministro de Israel, incluso con apoyo, como vos señalás, de partidos árabes israelíes. Por primera vez en la historia iban a estar el partido árabe de parte en del gobierno, ¿sí? en gobierno, sí. Y por otra parte, ya lo de Netanyahu se había vuelto insostenible. Entonces, a partir de los últimos días de marzo y en los primeros días de abril, un elemento antes de entrar a esta parte mucho más coyuntural. Netanyahu, para mantenerse en el poder, negocia con quien sea y como sea. Y se dio cuenta desde el principio de su gestión que un voto seguro que él tiene son las personas de línea dura frente al conflicto palestino-israelí y los votos de los colonos israelíes en los territorios en disputa. Entonces, su política ha sido de plantear la idea de la anexión, probablemente sabiendo que toda la comunidad internacional lo va a rechazar. Pero él va a ganar. Pero electoralmente, que es a lo que quiero entrar, él va a ganar. Y ahí es importante para el análisis hacer una distinción entre el plano global, lo que juegan las potencias, los Estados Unidos, lo que juega Francia, lo que juega Egipto, lo que juega Qatar, y lo que juega la persona, en este caso Benjamín Netanyahu. O sea, Netanyahu es un animal político que quiere seguir sobreviviendo, y todo el conflicto él lo utiliza para seguir sobreviviendo, porque en el momento que caiga la cantidad de acusaciones por corrupción que le van a caer, el resto de su vida no le va a alcanzar para todos los procesos legales que puede tener abiertos. O sea, claro, es una figura ampliamente debatida y ampliamente deslegitimada. Pero entonces, Carlos, perdona, la suspicacia que existe es que jamás desde Gaza ataca territorio israelí, inmediatamente Netanyahu dice, señores, nos vamos con todo porque a mí esto me sirve. Pero jamás. Sí, pero ahí es donde usted ve que a veces cuando uno reduce
el análisis a buenos y malos no ve todo el panorama. ¿Por qué jamás interviene? Quizá explicamos un poquito qué fue lo que generó el conflicto actual para entender por qué jamás intervine. Carlos, ¿nos puedes dejar en suspenso? Vamos a la pausa y venimos con eso. Y nos quedarán 20 minutos, ok, perfecto, claro. Cuando volvamos nos quedarán 9-10. Ok, está bien. Vamos a la pausa, ya regresamos. Si hay que sacrificar la canción, prefiero sacrificarla. Ok. Está bien, okay. Vamos a la pausa y volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Palestina. Carlos, nos quedan 11 minutos sin canción, pero quiero escuchar con atención tu explicación. Adelante. Ok, ya vimos la situación política que estaba enfrentando Netanyahu. Netanyahu va a empezar a hacer una serie de actos que, sumados a los problemas de ocupación de territorio por colonos judíos que han aumentado en los últimos años, van a provocar una serie de protestas de los palestinos, especialmente vinculado con elementos simbólicos que también juegan en este conflicto. Netanyahu va a tomar una decisión a inicios de abril, en que se celebra la mayor fiesta de la tradición musulmana, que es el Ramadán. Netanyahu va a cerrar una puerta de ingreso a la ciudad antigua de Jerusalén, que les estoy mostrando un mapa de la ciudad antigua de Jerusalén, que después del 67 está bajo control de Israel, salvo el monte del templo, que tiene control palestino. La ciudad antigua de Jerusalén es un territorio pequeño, amurallado, quizá de los espacios más maravillosos del mundo, en que existen varias puertas de ingreso. Como la ciudad está dividida por barrios de diferente denominación religiosa, tenemos un barrio musulmán, un barrio cristiano ortodoxo, sí, un barrio armenio y un barrio judío. Las diferentes puertas de la ciudad permiten el ingreso de poblaciones de esa denominación hacia la parte central de la ciudad, donde está el Muro de los Lamentos, y arriba del Muro de los Lamentos está el Monte del Templo. Que eso, digamos, para los judíos, la explanada al Muro de los Lamentos es su lugar más santo, y para los musulmanes el Domo de la Roca es un lugar también santísimo, porque ahí fue donde dicta la tradición que el profeta subió al cielo y le fue dictado el Corán. ¿Qué es lo que pasa? En el mes del Ramadán, y tenemos todo lo que dijimos antes, en el mes del Ramadán hay procesiones de fieles musulmanes que entran por la puerta central de la ciudad, que es la puerta de Damasco. La puerta de Damasco primero es la puerta más grande, y es la que queda a la par de los medios de transporte. O sea, si usted se está trasladando en Jerusalén a la ciudad santa, las paradas y todo eso quedan cerca de la puerta de Damasco. Cuando es el mes del Ramadán, se vienen procesiones, que no es como aquí, que digamos las procesiones la gente lleva un cierto orden. No, ahí la gente entra caminando en tropel, porque entran por la puerta de Damasco, doblan hacia la Vía Dolorosa, y por la entrada que tienen los musulmanes, que solo pueden usar los musulmanes, al templo, al monte del templo, suben hasta la explanada y ahí hacen sus oraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de miles de personas que entran durante todo el mes del Ramadán. Tradicionalmente eso se permite con la vigilancia normal de la ciudad, que es una ciudad sumamente vigilada, sumamente segura. Ok, Netanyahu ordena cerrar la puerta de Damasco.
cerrar la puerta de Damasco en el mes del Ramadán es una provocación religiosa de un nivel intolerable para los creyentes de la fe musulmana. ¿Ok? Y eso provocó un estallido de protestas ligado a las protestas que ya se venían dando por las expulsiones de palestinos de sus propiedades que ellos alegan como propias y que Israel dice que no, que son de ellos. Aparte de eso, grupos de extrema derecha de Israel, de extrema derecha, son fundamentalmente que lo que proponen es la limpieza racial del territorio, empezaron a hacer desmanes en los barrios musulmanes sin que la policía de Israel interviniera. Y por último, permitieron que algunos de esos grupos en el mes más santo para los musulmanes ingresara a la explanada de las mezquitas insultando la fe musulmana. Entonces eso provocó levantamientos generalizados en todos los territorios palestinos y en algunos territorios mixtos, donde hay población israelí y población palestina. Y aquí es donde entra Hamás. Hamás se da cuenta de una cosa: una organización como Hamás no puede vivir sin conflicto con Israel. Eso hay que dejarlo claro. Hamás surge y su poder se fundamenta en pelear con Israel. Si no existiera conflicto, Hamás desaparecería. Hamás vive porque el conflicto existe y sobrevive fundamentalmente del odio a Israel. Pero Hamás se ha dado cuenta que también se está deslegitimando. Y cuando los levantamientos en zonas diversas del país, de todo el territorio, se da no con una organización vinculada con Hamás, sino de movimientos asistémicos, de personas que se ponen de acuerdo a través de redes sociales, como hemos visto en otros lados, Hamás se une al conflicto lanzando proyectiles contra Israel. Y eso era, creo yo, algo planeado por Netanyahu. Sabía que Hamás iba a picar. Y Hamás sabe que tiene que mantener su legitimidad para subsistir, legitimidad que ha ido perdiendo. ¿Ok? Y a partir de ahí se da un escalamiento en la Franja de Gaza de un conflicto que había sido en otras regiones y que había tenido carácter de protesta social. ¿Ok? Y eso es importante. Netanyahu aprovecha la oportunidad y escala el conflicto. ¿Para qué? Para tener un argumento de que este no es el momento de votar a Netanyahu, este no es el momento de hacer una coalición anti-Netanyahu, porque Netanyahu es la única persona, ese es el argumento, Netanyahu es la única persona, de acuerdo con sus partidarios, que puede mantener la paz. Una paz a punta de mano dura, de violencia y de digamos, cumplir el objetivo fundamental de la vida de Netanyahu, según ellos, que es acabar con Hamás. Entonces tenemos dos posiciones extremas que necesitan vivir de la violencia para mantenerse con vida en sus respectivos escenarios políticos. En las últimas horas, Carlos, en el último minuto del programa se ha firmado un cese el fuego, que es lo mínimo, digamos, que podría pasar. ¿Para qué? Hay un cese al fuego, ¿para qué? Porque nadie pretende que este conflicto se arregle este mismo año, por ejemplo. No, es un cese al fuego incondicional para que no se sigan produciendo muertes. ¿Qué impulsa el cese al fuego? En primer lugar, lo impulsa la comunidad internacional escandalizada por la situación que está viviendo. Lo impulsa la oposición a Netanyahu, dándose cuenta que apoyarlo en ese momento te generaría un enorme problema electoral y mantener al señor ahí. Lo impulsan los socios árabes que tienen influencia.
sobre Hamás, porque saben que un escalamiento podría traerles problemas internos a ellos, especialmente en Egipto. Egipto, que es el principal impulsor de la paz, tiene un problema interno también de extremismo religioso. Si eso explota a mayor escala en Israel y Palestina, los grupos fundamentalistas egipcios también van a volver a tomar fuerza, entonces no les conviene. Y en el caso de los Estados Unidos, el Partido Demócrata, que tradicionalmente ha sido pro Israel, ha cambiado mucho en los últimos años y le meten una enorme presión, digamos, al ala todavía pro-israelí, de la cual Joe Biden es parte, y lo impulsan a negociar. Pero esto es solo para que no sigan matándose, esto no lleva a una negociación, porque en este momento la negociación es prácticamente intransitable. Hemos llegado a un estado del conflicto donde cualquier tipo de agenda o solución pacífica es muy complicada. Y uno de los actores centrales, que es los Estados Unidos, va en retirada de Medio Oriente. O sea, la política de Biden y de las administraciones que sigan, su enfoque es el Asia-Pacífico, no Medio Oriente. Entonces las posibilidades de solución del conflicto palestino-israelí creo que están en una época en la cual la desesperanza es el panorama. Carlos, te agradezco muchísimo que nos acompañaras. Creo que hemos aprendido mucho todos y pues te agradezco como siempre tu explicación tan preparada. Carlos, muchas gracias. Con mucho gusto, Randall, para servirte. Que pasen, y a ustedes, que pasen muy buena tarde. Gracias, Carlos. Son las 3:29. Les conté, era para mí más importante escuchar tranquilamente a Carlos que la canción. Ya viene esta tarde y a las 7 la tercera emisión de Noticias Monumental. Hasta luego y feliz día.